el cine canario? No lo sé, no tengo ni idea de lo que es el cine canario. Creo que aquí hay un montón de ganas de hacer cine, que se ha demostrado a lo largo de ya de varias generaciones, desde El ladrón de guante blanco, una película muda que se hizo en los años 20, creo, y que hay voces. Y en cualquier cinematografía en la que haya voces, que tengan cosas que contar, puedes decir que hay un cine de ese lugar. Ahora bien, no sé qué constantes tiene, no tengo ni idea, pero sé que hay voces muy interesantes y muy válidas y que merecen ser escuchadas. Y que desgraciadamente en el mundo en el que vivimos y en el país en el que vivimos, puede que lamentablemente no sean escuchadas y no encuentren su público. Y eso sí me parece una tragedia del cine canario, del cine extremeño, del cine madrileño, del cine catalán, que no puedan encontrar su público. Me parece horroroso, pero es lo que hay. En los años 70, 80, pero bueno, a partir de los años 60 hacer cine en Canarias era un poco complicado. Y entonces pues todo se grababa en celular, Super 8. Este es un tomavisto de la época. Mira. Se introducía aquí la película, eran cartuchos, cerraba y nada, pues ya. Y luego, una vez, la película, entonces ya la película duraba como 2 minutos o algo así. Y entonces se sacaba, después se metía en otro sobre y se mandaba a revelar fuera. Aquí en Canarias no había donde revelar la película. Y entonces después, pues, una vez llegaban, pues se montaban en esta moviola. Este es un aparatito que aquí permitía ver el fotograma. A ver si está enchufado. Conozco porque fui notario de esa etapa de la historia del cine canario, porque yo llevo escribiendo desde el año 69. Ha llovido desde entonces, ¿eh? Y di testimonio de todo aquello, de todo. Me iba al Círculo de Bellas Artes a Tenerife, que se proyectaban aquí en la Casa de Colón, en el Mercantil también se llegaron a proyectar algunas películas, y se hicieron películas interesantísimas en Super 8 en aquel entonces. Mira que era difícil, y en la mesa de montaje y tal, que eso se ha acabado ya, ¿eh? Ahora es tacatá, ¿no? En aquel entonces cortando, viniendo. Era más apasionante, o sea, eras más autor tú del montaje. Ahora eres un editor, claro, que edita, y con las máquinas que tiene, con todo el aparataje que existe hoy en día, claro. Eso, bueno, pues no es que sea pan comido. Hay quien lo hace muy bien y quien lo hace muy mal, está clarísimo. Sí, lo que pasa es que no había la conciencia en aquel entonces de que estuviéramos haciendo nada concreto, ni de cine canario, ni nada. Esos fueron argumentos que surgieron a posteriori, a raíz de las producciones que iban surgiendo, ¿no? Entonces era sencillamente la pasión por hacer cine, la pasión por contar historias propias, por andar un camino que aquí no estaba andado. Efectivamente, en los años 70 se produjo lo que se llamó el boom del cine canario. Estábamos todavía a finales ya de la dictadura, en medio también de una crisis internacional, pero yo creo que lo importante en aquel entonces fue que había unos ciertos aires de libertad, que aprovecharon muchísimos cineastas e empezaron a rodar películas, empezaron a hacer todo tipo de películas, de ficción, documentales. Continuamente había un debate sobre cómo denominar este tipo de cine. Cine amateur por un lado, cine alternativo por otro lado, cine militante también por otro lado. Fue el boom del cine canario, habría que poner entre paréntesis cine amateur canario, pero también fue el boom de la narrativa canaria. El hecho de que en los años 60 pues Kodak digamos perfeccionase el 8 y inventase digamos algo que luego llamaron el Super 8, que era un cartucho de quita y pon y facilitaba el manejo de las cámaras, lo que hizo fue que animó a mucha gente a adquirir cámaras de cine, en principio para rodar, pues documentar sus vacaciones, ¿no? Pero que animó también a mucha gente pues a comprar, a adquirir esos instrumentos, digamos, visuales y tal, para hacer sus propios documentales y sus propias películas de ficción, ¿no? Entonces,
efectivamente hay un gran paralelismo y eso permite que mucha gente se incorpore a la producción audiovisual. En aquella época fueron muchísimos, creo que eran en torno a 250 los directores o algo así, 250 películas, eran 70 y pico directores distintos en los 70 que hicieron en torno a 250 títulos durante los años 70. Esto acompañado o animado por una serie de concursos o festivales de cine, que creo que es lo que también anima a que la gente empiece a rodar cosas. Esto se ve cuando en los propios años 70, que es lo que viví yo, empezaron, digamos, un grupo de gente se unió, porque esto también faltaba, esa unión de la gente, de esta gente que estaba haciendo rodajes cada uno por su cuenta, alrededor de un proyecto común, y que al mismo tiempo aparece pues la Caja General de Ahorros, digamos, organizando unas muestras de cine, ¿no? Y dando unos premios. Y en Las Palmas pues pasó prácticamente algo parecido también en los años 73-74, ¿no? Alrededor de la Casa de Colón. A raíz de aquello, pues nosotros hicimos una producción que fue Talpa, que fue la historia de Juan Rulfo, de Llano en Llama, que la hicimos en Super 8. Pero lo hicimos con una ambición tremenda, con diálogo, aproximándonos al cine profesional. Aquello funcionó, ganó premios en la Caja de Ahorro, ganó premios en SNIACE en San Sebastián, un festival de cine internacional, y ganó premios en Niza, otro festival internacional de cine. Y dio una tremenda ilusión, fenómeno que se repite con Guarapo en los años finales de los 80. Pero bueno, aquello dio, y dice, bueno, hay tremendas posibilidades dentro del cine amateur, hay premios fuera, se ha logrado salir, y alrededor de eso se aglutina una serie de realizadores que están haciendo cada uno su camino. En vista de lo cual nos reunimos y bueno, yo creo que deberíamos hacer una asociación de cineastas amateur y creamos la ATCA, Asociación Tinerfeña de Cine Amateur, y nos constituimos como sección de cine dentro del Círculo de Bellas Artes. Y ahí en ese Círculo de Bellas Artes, jueves tras jueves de proyecciones, aún con Franco vivo, desde el año 75, se logró efectivamente aglutinar a la gente, pero con mucha pasión. Tanto que incluso hubo peleas y piñazos y cosas de esas por las tendencias en el momento. Y claro, y aquello era una batalla más que cinematográfica, más que artística o creativa, era una batalla ideológica. Estaban por un lado el grueso de los cineastas convencionales, que lo que querían era hacer cine por el cine y nada más, y había otros que querían utilizar el cine como una herramienta de denuncia o de testimonio político. Claro, y había un choque de trenes ahí, ¿no? Era un momento político muy, naturalmente Franco estaba muriéndose, estaba el planteamiento de la República Canario-Saharaui Independiente, el Partido Comunista estaba empujando indudablemente para entrar dentro del nuevo cambio democrático, se iban a andar los primeros pasos de la democracia. Y dentro de ese planteamiento, en el Círculo, todos los jueves se proyectaban películas y todos los jueves venía la seguridad del Estado a mirar qué estaba sucediendo. Pero curiosamente era una especie de isla de libertad, porque aparte de que pasábamos censura, que la pasábamos, en fin, con bastante gracia, pues era un espacio de opinión y de libertad. Comunicamos con las distintas islas para empujar y arrancar con este boom que se dio de forma espontánea y no pensando en hacer nada concreto, sino como una expresión, una necesidad de expresión. ¿Y qué hacían? ¿Trataban de proyectar esas obras en las distintas islas? Bueno, realmente nosotros éramos como apóstoles, ¿no? Pues allá íbamos nosotros toda la semana pues, a distintos pueblos de las islas con el proyector y la pantalla portátil y una o dos o tres películas que el ayuntamiento se encargaba de anunciar. Era como un apostolado. Nosotros íbamos a promocionar el cine, pero allí era un momento político y había un momento de un entusiasmo que yo no lo he vuelto a ver. Y eso duró años, y luego hubo un parón, salvo media docena de cineastas que se convirtieron en esto, cineastas profesionales, y algunos que intentaron hacer algunos pinitos y tal, pero aquello se paralizó bastante. Bueno, Yaiza Borges fue el colectivo que en los 80 pues despuntaba en Canarias, ¿no? Mengue es miembro fundador de Yaiza Borges. Sí, por eso digo que fue un movimiento bastante interesante en el sentido de que abordábamos todo lo que tuviera que ver con cine, tanto en exhibición como en distribución como en producción. Y en torno a Yaiza Borges se creó una serie de personas que luego han acabado haciendo cine y que
hoy día nos dicen, caramba, yo iba a aquel cine, aquel cinematógrafo de Isa Borges, y ahí es donde yo empecé a ver películas, ¿no? En esa época dorada de la exhibición cinematográfica en Santa Cruz, ¿no? ¿Qué me lo cuentas ahora? Transcurrió el tiempo y bueno, hacer cine en aquel entonces era una tarea bastante complicada, económicamente hablando sobre todo, y claro, y en aquel entonces muchos colgaron los guantes. Efectivamente se incorpora mucha gente a la producción en los 70 que luego lo va dejando en los 80, básicamente porque no se puede vivir de eso y porque también el tema del cortometraje, vinculado a un semiprofesionalismo, un amateurismo incipiente, está muy vinculado también a la juventud. Si uno se pone a ver las edades de los directores, de 20 y algo a 35 años más o menos. ¿Qué pasa? Que si no, una de las cosas que pasa, si no consigues vivir del cine, pues tú tendrás que vivir de los trabajos que quieras y esto te hace que no te puedas dedicar a esto y lo vas dejando. Hasta que se llegó a reanudar ya con la epifanía de la tecnología moderna, con el acceso a las cámaras de hoy en día, el abaratamiento de los costos de los presupuestos en el cine, evidentemente, y claro, y aquello fue una oportunidad y salieron cineastas por todos lados, ¿no? Y luego también surgió paralelamente en aquel entonces, estamos hablando ahora ya de los años 90, los años 90 también, ya la clase política canaria se sensibilizó algo más respecto a la necesidad de apoyar y de proteger al cine, la producción cinematográfica, y establecieron unas ayudas económicas que fueron distribuidas y que contribuyeron a la profesionalización, en el mejor sentido de la palabra, del cine en Canarias, y a hacer películas más importantes y más ambiciosas, ¿no? Yo creo que la primera diferencia es que nosotros estudiamos, fuimos a Madrid, nos fuimos a estudiar, estudiamos una carrera, estudiamos en la escuela de cine del TAI y antes la gente como que era casi no había sitios para estudiar y nosotros ya éramos más, digamos, más profesional, más de, o sea, convencimos a nuestros padres para que nos mandaran a estudiar, que íbamos a estudiar cine, que era una charladura en aquella época. Cuando yo le decía que iba a estudiar cine, la gente me miraba, estás loco, estudiar cine. Tal. Y bueno, ya pasados ya más años, ya metidos ya pasados los 90, metiendo ya en el siglo XXI prácticamente ya empezaron a brotar lo que yo llamo, a fuerza de no encontrar otro nombre que lo defina más, el nuevo cine canario. Y eso que decías, que comentaba Domingo Sola, de la dificultad, ¿no? El 75% de los años 70 de directores que lo tuvieron que dejar, no es que pueda pasar, es que ya está pasando. Hay directores interesantes en la primera parte de la década de los 2000 que han dejado de dirigir. Entonces, esa es la gran dificultad, permitir que haya gente que no solo empiece, sino que puedan desarrollarse y consolidarse filmografías, porque es donde va madurando los estilos, ¿no? Debe ser del 94 aproximadamente. Del 90. Sí, está bien. Sí. Y Juan Carlos Falcón fue el único que utilizó la cámara de cine que ahora está en el Que yo recuerde, prácticamente sí. A lo mejor hicimos otras cosas, yo mismo rodé algunas cosas por probar, ¿no? Y luego la utilizó él, y luego puede ser que se haya hecho alguna cosilla más, pero que yo sepa nunca se ha revelado, se ha vuelto a revelar. Más nada hecho con esa cámara. La moviola nunca la utilizamos, sí es cierto que la teníamos ahí, pero estaba muy vieja y muy tal. Lo que se hizo, lo que se hacía era telecinar el soporte óptico y montar en vídeo, ¿no? Mira, aquí está la cinta. Joder, el número 90701. Ahora, como no estaban ordenadas porque se han movido, mira, es esta cinta. Técnicamente aquí está Sigfredo. Y un par de cosas más. La otra donde la tenías almacenada, arriba, sí. Aquí está. Pero de todas formas yo creo que la comparación entre los 70 y nuestros días no es muy... no hay grandes similitudes, ¿no?
Yo creo que hay unas diferencias muy grandes, tanto entre las crisis de las dos épocas, como entre las características y realidad de la producción audiovisual en ese momento y la producción audiovisual en nuestros días, ¿no? En aquella época hay un factor que es el de la carestía de los medios de producción y hay otro factor que es el del amateurismo, pero el amateurismo en el sentido más precario en cuanto a la formación de los autores, ¿no? Carecían de una formación técnica en general muy grande, ¿no? Que creo que no es el caso de nuestros días. Sin embargo, hay una cuestión que sí caracteriza las dos épocas, que es la de la precariedad. De todas maneras, tengo que decir, que nadie se moleste, pero tengo que decir que en nuestros tiempos teníamos una base, por lo menos por las posibilidades que hemos tenido de ver cine clásico, seguramente una base cinematográfica más sólida. Ahora hay mucha facilidad para acceder a lo que se quiera, pero yo creo que se tira la juventud rápidamente a manejar los aparatos y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por la formación. Es verdad que mucha gente que rodaba hace una década, pues ahora mismo no ha rodado. Son pocos los que digamos que tienen una continuidad, pero a su vez se ha organizado mucha más gente que se va apuntando, ¿no? Y que lo que hay ahora es una nueva generación. Parece que no, por decir, no, la gente joven que hace cine. No, hay mucha gente que se está apuntando, ¿no? Comentabas en periodos de crisis. Es verdad que en un principio esta generación última que tenemos no se encontraba o no nació en un periodo de crisis per se. La crisis llegó a los 2-3 años de haber arrancado este proceso generacional. Lo que sí es verdad que ante esa crisis, ante ese momento en el que de repente pues, las ayudas institucionales desaparecen, pues se sacan fuerzas de flaqueza y han seguido trabajando en vez de dejarse llevar por el desánimo. Incluso muchos de ellos que lo que hacían era cortometrajes, pues por esa cabezonería nacional y canaria que también existe, pues han dicho, pues ahora, si no tengo medios, pues ahora hago el largometraje. Cuando hay tiempos convulsos, la gente también tiene una convulsión interior y de alguna forma quiere contarla, ¿no? Y supongo que en el audiovisual también está ocurriendo bastante. Lo que siempre se cuenta de que luego las cosas nacen pero no crecen, no se desarrollan, que es lo que de todas formas ha pasado mucho en nuestra tierra, en las islas, pero creo que pasa en todo el país. No dejamos que las cosas crezcan, vemos cómo salen los brotes y de repente se abandonan de alguna forma, ¿no? Tanto por las instituciones públicas como por las propias instituciones privadas. Cuando vino esta crisis formamos un comité para tratar de superarla, porque se cierra el grifo de cultura, 0 ayudas al cine en Canarias, o sea, una cosa, para la cultura es la primera que paga y la que más paga, ¿no? Pues tratamos de decir que no debe dejarse caer del todo. El planteamiento que escuchamos de la consejera entonces fue que porque antes hacíamos cine amateur, ¿por qué no volvemos a hacer cine amateur? Sí, claro, aquello nos crujó las extrañas. ¿Cómo vamos a estar 30 años o 20 y tantos años tratar de hacernos profesionales, de crear pequeñas productoras en Canarias que puedan funcionar para hacer mañana un cine profesional y nos venga a decir ahora que tenemos que volver a hacer cine amateur? Entonces, bueno, época de cambios, sí, claro, y que eso permite una gran sacudida, pero también, por otro lado, imposibilita que mucha gente pueda ponerse a saber. Y yo conozco, por ejemplo, el que hizo la música del documental Emigrante en Londres, cámara buenísimo con el que trabajé una vez, Emigrante en Alemania, sí, también es una diáspora dolorosísima la que estamos padeciendo. Yo creo que sí, que hay dos tipos de cine que se están haciendo en Canarias o desde Canarias. Yo tengo la suerte de participar en los dos, porque he participado en muchas grandes producciones de técnicos. De hecho, en la de Ridley Scott directamente acabé recogiendo estiércol con mis manos porque no había guantes. O sea que fui el último mono del último mono del último mono, pero he ganado más que nunca en mi vida. Y claro, eso cuando vengo de Nueva York de rodar una película como director y como productor, pues bueno, no es que se me caigan los anillos porque estaba más relajado en la película de Ridley Scott directamente. Así que desde ese punto de vista me encantan que vengan los rodajes a Canarias, aunque no dejen nada. Como decía él, salvo mis manos manchadas de mierda, que literalmente es así, ¿no? Y que nos convirtamos todos los cineastas que estamos en Canarias o los técnicos en camareros de piso por hacer un símil turístico. Lo que habría que preguntarle al gobierno es qué modelo quiere defender. Es como, ¿qué quieres apoyar? ¿A la multinacional o quieres apoyar a la pequeña y mediana empresa o al cine artesanal? Desde luego no se ha hecho un estudio, que esto es lo que me parece más triste, de cuánto dinero se le ha dado a esas grandes producciones. Yo estoy seguro que no se ha hecho porque nos llevaríamos las manos a la cabeza de lo poco dinero que han dejado y lo mucho que han dejado de pagar en impuestos.
y todo lo que se podía haber hecho con ese dinero. No, o sea, ahora se han abierto, digamos, en canal, ¿no? Pero creo que es el momento para reconducirlo, ¿no? En plan para enfrentarnos y decir, que se vaya al cine de Hollywood, se va a ir. Dentro de 1 año o 2 años o 3 años no van a venir más, de hecho ya no van a venir más. Y entonces si no apoyamos a la industria local, que es incipiente y que de verdad es que sale de debajo de las piedras, yo he hecho pelis y las he hecho, menos una que la que dije que estaba subvencionada por la Tele Canaria y por todo el mundo, que esa es una TV Movie, oficialmente. Las demás las he hecho yo, claro, he tardado 5 años en recuperarme y no le pagué a nadie. Entonces eso no es una peli, o sea, eso no es una peli porque al final es una peli, es algo que está terminado, pero no es industria. Entonces si nosotros no creamos una industria, si a Mauricio hace las pelis él solo, se lo come, se lo bebe, y cuando habla con el editor le tiene que pagar una porquería y con el músico otra porquería, lo mismo que hago yo, no le pagas nada, pues se llama cine amateur, por mucho que nos duela. Cine amateur no es cine malo, entonces ese cine amateur hay que profesionalizarlo. ¿Cómo? Pues tampoco es el momento, ¿no? Pero creo que existen muchas fórmulas para profesionalizar ese cine, que no es que sea más abundante en Canarias, es que es abundante en todo el mundo. Vamos a ver, aquí se puede hablar de todo, pero yo personalmente considero que la cultura es un bien común, como he dicho antes, o sea, es decir, pertenece al conjunto de los ciudadanos, en tanto en cuanto nos representa, ¿no? Y nos ayuda a cuestionarnos quiénes somos y el mundo en el que vivimos, y por lo tanto eso debe estar, de alguna forma, impulsado por las instituciones públicas. Porque hay una cosa importantísima, hay que recuperar las ayudas para que el audiovisual propio canario, para que Canarias esté en el mundo, en el mapa. Porque está muy bien que vengan muchísimas producciones aquí, americanas, españolas, de la península, pero tenemos que generar nosotros contenidos también y ponerlos ahí en los circuitos. Y a veces el tema de las subvenciones no lo comparamos muy bien cuando se trata de cultura, es decir, hay muchos sectores subvencionados. Sí. Lo último... La industria tiene unas ayudas los mucho coches, más grandes. el plan... Telecomunicaciones. PIBE, ¿no? El plan PIBE, en agricultura, hay muchos sectores subvencionados. Entonces cuando hablamos de cultura da la impresión de que es una especie de regalo que no... No, yo creo que en el caso de la producción audiovisual y específicamente de la producción audiovisual que tiene una perspectiva cultural, es imprescindible que se apoye. En el caso de las subvenciones, en Canarias nunca ha sido muy grande las subvenciones en el audiovisual. Recuerdo que solo hubo una etapa que fue la Ceroloto, donde hubo un despilfarro absoluto de dinero público, fue un chanchullo, y hay que decirlo. Pero vamos a ver, es que sí que es cierto que existe corrupción, como no, existe en todos lados, ¿no? Pero la solución no está en cambiar en otro modelo, sino en que no haya corrupción. O sea, sí que esto es bastante claro, ¿no? Y batallar, evidentemente, porque no exista nada de corrupción en ningún sentido, y mucho menos con el dinero público, ¿no? Yo no soy contrario a las subvenciones. Mucha gente me dice, tú eres contrario a las subvenciones, tú estás en contra de las subvenciones. No, yo estoy en contra de la política que se ha seguido con esas subvenciones. Vale. Las subvenciones en Canarias tenían una serie de normativas, un montón de restrictivas. Te obligaban a estar constituido como productora, pagando tu seguro social y tus historias y durante 12 meses para poder acceder. Para poder solicitar, no acceder, solicitar la subvención. ¿Vale? Entonces, si tú eres un pibe que quieres hacer tu corto, ¿qué tienes que pagar durante 12 meses 400 euros al mes? Para luego presentarte, para que luego te rechacen el proyecto y no ruedes. Si las subvenciones fueran limpias, fueran abiertas, fueran más sociales, más al alcance de todos, yo estaría de acuerdo con ellas. Hasta que eso no sea así, no lo estoy. Hombre, yo el tema de las subvenciones para cine desde siempre he estado un poco en contra de esa historia, ¿no? Porque cuando se producen, cuando se financian siempre las mismas personas y ves que tienes que tener una relación amable con los que dan las subvenciones o lo que coño sea, cuando no tienes paciencia como yo, entonces pasas del tema. Yo lo que haría es dar subvenciones para cortometrajistas, porque eso es la cantera y evidentemente los cortometrajes no son rentables, pero propondría subvenciones para exhibición comercial de las películas,
para la protección de las películas en las salas y para que a su vez inversores privados se animen a poner dinero porque ven que hay unos resultados y hay una protección, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que los cineastas debemos aspirar a no hacer cine subvencionado, porque al fin y al cabo el cine que realmente se va a intentar explotar y que se va a intentar rentabilizar de verdad es el cine que tiene inversión privada. Yo me he visto con inversores que cuando empiezas a contar en la película te dicen, no, sí, ya yo sé que está bien eso. No, ¿cuánto gano yo? Vale, entonces eso me encanta. Eso es un punto que a mí me pone cachondo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Porque claro, dices tú, vale, voy a hacer mi película. En realidad voy a hacer mi película. Si yo a este señor le planteo un negocio financiero y le convenzo de que esto puede ser rentable, este señor no se va a meter en tu trabajo como creador. Entonces, pero claro, tu trabajo como creador tiene que tener el sentido común para hacer un producto que se venda por ahí. ¿Vale? Depende de qué tipo de proyecto. Para hacer una película de acción, que supuestamente su único sentido es eso, conseguir el máximo número de espectadores y pues claro, perfecto, eso es un negocio en sí mismo. Ahora, cuando estamos hablando de obras que no es ese su objetivo, sino son objetivos más cercanos al arte o a la cultura, claro. Tienen que ser apoyados por cultura, porque si no, desaparecerían. Entonces, dice, no, es que son pedigüeños, no, oiga. Dice, y además, ya las subvenciones eso ya no se lleva, ahora vamos a buscar otras fórmulas. Se le llena la boca a estos políticos de decir que no, el incentivo fiscal, y me estoy repitiendo, pero es así, el incentivo fiscal es una subvención, señores, porque es dinero que no entra en las arcas públicas, y se va pues supongo que a los inversores, que son los que dejan de pagar Hacienda y se ahorran ese dinero. Entonces eso es una subvención. No tendrá esa fórmula jurídica, pero eso es dinero, que es dinero público que va a lo mismo. O sea, que no me vengan con esa historia. O sea, no quiero decir con esto que esté mal, me parece bien que haya incentivos, ¿de acuerdo? Pero lo que me parece lamentable es que desaparezcan las ayudas, repito, inversión hacia el audiovisual hecho en Canarias, con una visión socioeconómica de desarrollo de nuestras islas, ¿no? Que es el que tenemos nosotros, los productores canarios. Los que vienen a por los incentivos fiscales hoy vienen, pero mañana si aquí se acaban los incentivos y los hay en Nueva Zelanda, pues irán para allá. El cine no debería estar subvencionado, nunca, no debería estar subvencionado. Es muy sencillo, tú le das una subvención a una película para que se haga. Yo inflo el presupuesto de la película. Digo que mi película va a costar 2 millones de euros. Me gasto en mi película, vamos a suponer que me gasto 500, 600 mil euros. Vamos a suponer que me gasto los 2 millones de euros. Y cuando la voy a estrenar, ya lo que me he gastado, ya lo tengo. No me tengo que arriesgar en un guión bueno, en unas actuaciones convincentes, en un montaje espectacular, en efectos especiales. No me tengo que arriesgar, ya lo tengo amortizado. ¿Qué pasa? Que cuando no hay subvenciones, ahí es cuando te tienes que pelear una historia, unas actuaciones, unos efectos, algo que a la gente los llame para ir al cine. Y entonces es cuando consigues taquillazos como 8 apellidos vascos, como, todo lo que pasó en el 2014, por ejemplo. Esas películas, El Niño, cada vez que Telecinco Cinema apuesta por una película, se convierte en un taquillazo y no está financiada por el Estado español. Para nosotros, el modelo en el que creemos nosotros, un modelo casi de becas artísticas, en el que con 30.000 euros, entre 20.000 y 30.000 euros, nosotros podamos tomar un año y medio para rodar, para gestionar, para guionizar y para rodar algo con la tranquilidad de que tú puedas incluso pagar a la gente que colabora contigo, en el que la justificación tiene que ser eso, ¿no? Ese dinero en el que te vas a gastar, que no tienes que justificar 100.000 si te vas a gastar 30.000, que es lo que pasaba en el otro tipo de convocatorias, y te veías ahogado, ¿no? Te llegabas hasta a enfermar, creo yo, ¿no? De estresarte, de decir yo no quiero una subvención en el que a mí me ate, ¿no? De alguna manera. A ver, evidentemente el tema de las ayudas a la producción era la pata más fuerte que tenía el departamento de cine, ¿no? Dentro de Canarias Cultura en Red, Gobierno de Canarias. Pero bueno, en el 2011, como todos sabemos, entra un contexto económico nuevo. Hay unos recortes en todas las áreas, pero especialmente en cultura siempre
Creo que somos los que más sufrimos los recortes en épocas de crisis. Hubo mucha polémica, yo también sé que ha habido mucha polémica sobre cómo se daban, de qué manera, o evidentemente ha habido polémica porque no se han puesto en marcha de nuevo. Sí es cierto que llevamos 2 años intentando desde la parte técnica de Canarias Cultura en Red que se vuelvan a restablecer esas ayudas. En ningún caso sería como lo que ocurría en años anteriores, donde bueno, era mucho más voluminoso el dinero que se manejaba. Incluso se habla, como en otras comunidades autónomas, que se establecen unos límites a la hora de dar las ayudas. Otra manera de justificar el dinero recibido, que a lo mejor no tengas que justificar la totalidad, sino lo que te han dado. En fin, se están estudiando ahí distintas formas y maneras, pero bueno, todo se podría poner en marcha si contásemos con un presupuesto adecuado, ¿no? Ojalá se vuelvan a reactivar y ojalá esos trocitos de tarta de dinero se repartan de una manera más equitativa a todo el mundo y con los mismos derechos, sin tanto amiguismo. Y espero, yo confío en eso, confío en que la cosa está cambiando, porque la palabra crisis nos cambia todo, y espero que todos podamos tener esa oportunidad algún día, aunque sea un pequeño empujón. Tampoco pedimos tanto, no son proyectos muy caros los canarios, entonces esperemos que sí. Apuesto por ser positivo y porque llegue ese día, ojalá. Lo vamos a hacer así, dignidad tú, ya tú sabes, de esta noche no paso. Ahí. ¿No tenía el plan? ¿Está bien el pelo? Sí, está bien el pelo. Ponte allí en plano, quítate las gafas, las tienes en las manos. ¿Oíste? Olvídate de eso, olvídate, te vamos a dar un plano medio. Vale. Ponte ahí en el plano. Métete allá, Cristo, por favor. Más. Más. Menos ahí. Atento. Cámara. ¿Grabando? Acción. Eso es, muy bien. Sí, efectivamente, yo coincido que realmente el momento actual que existe es de una producción inédita, ¿no? Por la cantidad, solo por la cantidad, sino también por la calidad de los últimos trabajos que están surgiendo y que ya no es solo que se haga mucho, sino que son trabajos que ya se mueven fuera, que son premiados fuera, que ya empiezan a ver, pues, a crear trayectoria de los cineastas que lo están haciendo, ¿no? Hay una generación ahora a nivel creativo, yo creo que a nivel industrial estamos, como siempre, muy mal. Pero siempre hay creatividad. Yo creo que hay una serie de directores ahora jóvenes que están muy bien, ¿eh? Gente como Pérez Toledo, como David Sanz, gente así que utiliza las nuevas, ¿no? la red y la... Yo me quedé impresionado, no conocía el trabajo de Sanz, por ejemplo, y es espectacular. Ha cambiado un modelo, ¿no? Del cual creo que los mejores supervivientes han sido las producciones independientes, ¿no? Porque se ha sabido adaptar mejor a ese cambio, ¿no? Entonces mucha gente se ha encontrado ahora con un momento en que no hay ese apoyo económico y ha dicho, yo en esas condiciones no ruedo. Y al mismo tiempo hay otra marea de gente que ha dicho, no sé, o sea, nosotros rodamos cómodamente con lo que tenemos. Porque no quería seguir contigo. Pero te quieres callar, maldita gorda de mierda. Mucha gente que recibió 30.000 euros para hacer un corto y luego mostraba ese corto, claro, tenía un acabado visual impresionante, ¿no? Claro, esa gente ahora no quiere rodar. No quiere rodar. Porque si rueda va a tener que rodar con carencias. Pues entonces, no veo amor al cine en esa... No veo necesidad de contar historias. Vale, si tú tienes la necesidad dentro de contar historias, las cuentas. Si te tienes que endeudar, te endeudas. Y si tienes que hacerlo con poco dinero, lo haces con poco dinero. Pero tú tienes ese gusanillo dentro que dices, no, yo tengo que contar esto. Imagino que es difícil adaptarse cuando te acostumbras a lo bueno, vivir en las malas, ¿no? Yo como no he conocido lo bueno... De momento solamente he rodado sin presupuesto y ya incluso cuando escribes el guión ya estás pensando en dónde voy a rodarlo para que no gastarme dinero. Este efecto pues no lo voy a hacer así, lo voy a hacer así para que no me perjudique económicamente, ¿no? Y ya te adaptas a eso, ya tienes... Y imagino que al contrario también te pasa, ¿no? Cuando tienes presupuesto no te limitas y luego te dicen que te tienes que limitar y ya te lo piensas. Pero también, volviendo al tema del arte y la necesidad de crear, juegan con eso también, o sea, la sociedad y a nivel político también juegan con eso, porque siempre se van a contar historias y siempre va a haber la necesidad de expresarse. Pero si eres profesional y te has dedicado a eso, ¿qué vas a hacer ahora?
tú vas a seguir contando historias. Y por eso dice, bueno, cuando llega la crisis son momentos muy potentes de forma creativa. Sí, menores medios, mayor creatividad. Y eso es cierto. Pero también juegan con eso, ¿no? Es decir, vale, ellos van a seguir creando. No te preocupes mucho, ¿no? Exactamente. No te preocupes mucho. El resultado básicamente es que sigues pudiendo hacer cosas y a lo mejor puede resultar que tengas que agudizar más el ingenio para que las cosas salgan bien. Pero en eso también yo tengo mis dudas al respecto. Yo creo que en el cine lo más importante es que haya un grupo de personas que se puedan alimentar de ello, que puedan pagar su alquiler de ello, que puedan vivir de ello. Si no, esto no es una industria, sino esto es un grupo de diletantes que se lo pasan muy bien pero que no hacen industria. Y para eso hay que gastar dinero. Hay que pagar seguridades sociales, hay que pagar Hacienda. Cuando hablamos de películas pequeñas igual hablamos de películas posibles. Y creo que el buen momento viene por esa adaptación del creador a la situación, ¿no? En esta situación se puede hacer esto, tengo estos recursos y con esto tengo que inventarme, tengo que hacer mi película, ¿no? Es lo que estabas hablando de pronto colocarte ciertas limitaciones, ciertas reglas te hace direccionar tu película, ¿no? En mi caso, ha sido muy bueno reducir lo más posible los medios para encontrar también ha sido más fácil encontrar un estilo con pocos medios que pensar primero en lo técnico y luego crear. Me ha entorpecido para buscar un estilo y la historia que yo quería contar. Muchos medios me ha sido un hándicap, ¿no? Más un problema que una ventaja. Para uns andarem bem, tem que os outros dizer também. Porque claro, también hay que separar industria, que es lo que queremos, si industria o cine de autor o más abocados por hacer cine, por el amor al cine. Entonces, bueno, eso depende de cada uno de los realizadores. Yo creo que hay una vertiente muy clara de cine de autor que tiene muy claro lo que quiere hacer y creo que su carrera la van a seguir haciendo hasta que se cansen. Y después están los que apuestan más por el industrial, que es más difícil, ¿no? Ese camino es más difícil porque lógicamente exige mucho más y es más difícil que salgan directores, ¿no? Porque ahí rige los valores del mercado y es más complicado. El cine canario siempre ha sido algo puntual. Si hablamos de cine como en un contexto profesional, en un contexto en el que la gente que hace cine se gane la vida haciendo cine. También es cierto que hoy en día hacer cine en toda España es una labor de valientes o de unos pocos privilegiados o de unos pocos inconscientes. Pero en Canarias, por desgracia, siempre hemos sido más inconscientes que privilegiados. Si hablamos de los actores en concreto, para nosotros el cine en Canarias siempre ha sido algo muy puntual, muy puntual. Te repito, si hablamos de cine profesional como medio de vida. Cortometrajes ha habido muchísimo, pero muy poquitos, y en muy poquitas ocasiones hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos y defender un papel delante de una cámara en un largometraje y muchísimo menos cobrando. Yo no paro, pero digamos, yo tengo ahora mismo en mi haber, el otro día estuve haciendo cálculos, unos 40 cortos. Y de esos 40 cortos yo creo que habré cobrado en 10. Pero que no me importa, porque el entusiasmo con que esta gente trabaja, eso es impagable, ¿no? Y no sé a cuánta gente habrás entrevistado, pero pregunta quién vive, quién gana dinero haciendo películas, quién gana dinero haciendo cortos. Nadie. Pero sí es cierto que en el festivalito se gestó algo para mí muy interesante, que fue no solo el descubrimiento del cine de guerrilla para los canarios, que en parte era como siempre se había hecho cine aquí, cine sin medios, cine de guerrilla, sino de cine chico. El cortometraje yo creo que ahí experimentó un boom importante gracias al Festivalito de La Palma. Y estando allí te dabas cuenta de cómo funciona el cine aquí. Depende únicamente de que un equipo de personas se ponga de acuerdo y decida tirar para adelante en plan cooperativa, como si dijéramos. Ir más a la investigación y más a trabajos que se salgan de los circuitos comerciales tiene que ver tal vez con esa necesidad de utilizar estas nuevas herramientas.
Para hacer una película convencional estas herramientas no sirven. Por eso hay menos películas, creo, del carácter, digamos, tradicional, porque una película tradicional sigue siendo una película cara. Hacer una película solo para festivales, pues es más posible, se permite muchos menos, se permite, digamos, otras lecturas que son mucho más, que son distintas del entretenimiento y del arte que propone una película comercial. Las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante hoy en día, ¿no? Se produce mucho, las personas que no tienen recursos para poder distribuir sus productos, aún así pueden rodar cosas, pueden llevar a cabo sus propuestas, pero claro, hay una diferencia entre la producción que hay hoy en día, que como dices, pues sí hay mucha más producción de mediometrajes, documentales, cortometrajes, incluso largometrajes de ficción. Pero una cosa es la producción, el poder realizarla, y otra cosa es la distribución y que esos productos realmente lleguen a un público mayoritario, ¿no? Cineastas, gente canaria que haga cine, conozco poca, tampoco se aparecen mucho. Muy poca, me suenan algunos autores, sé que el director de La Hora Fría era un director canario y conozco sobre todo muchos compañeros que hacen cortometrajes, pero de por sí no es un sector que esté muy expandido y sobre todo muy poco conocido. O sea, uno pregunta por aquí cine canario y yo tampoco sabría decir mucho. Yo he conocido muy poco, pero que me he metido más o menos a fondo en el sector y he ido conociendo por ahí cosas. Conozco a los trabajos de Fátima Luzardo y de Raúl Jiménez Pastor, que fueron profesores míos en unos talleres de La Laguna de cine. Pues yo por mi parte conozco La Caja de Juan Carlos Falcón, entre otros. Y yo de cine canario no conozco nada. Yo personalmente, Elio Quiroga, a Mauri Santana y fuera de eso poco más. Juan Carlos Renadillo es tirefeño. Cine canario que yo haya sido consciente de verlo, no. Pero he visto algo, pero no conozco a nadie que sea relevante del cine canario. Porque también el gran problema es que sí, los que estamos en el sector sabemos quién es quién y sabemos el cine que se hace aquí, y sabemos las diferentes vertientes que hay, pero el público general no sabe que se hace cine en Canarias, o sea, que continuamente se hace cine en Canarias. Sí, Guarapo fue un hito en cómo todo el mundo conocía a Guarapo, todo el mundo iba a ver la película, estuvo no sé si 2 meses o no sé cuánto, programándose todos los días en el Cine Visto. Sí, realmente fue un fenómeno. Habría que conseguir algunos hitos más de ese tipo, ¿no? Si yo supiera cómo se consigue eso que tú me dices, a lo mejor no estaba aquí. No lo sé, pero es lo que hay que conseguir. Hay que conseguir que ese divorcio del que tú me hablas desaparezca. Creo que es importante, lo que no podría decirte es cómo ni por qué. Quiero decir, no sé por qué he conectado con la gente, ¿no? No sé por qué alguien de repente conecta conmigo, yo como espectador, ¿no? Quiero decir, yo creo que es porque habla como yo hablaría de las cosas que me gustaría escuchar y tengo la suerte de que, por ejemplo, con Malviviendo pasó eso, ¿no? Quiero decir, en el mundo de las series españolas no había un producto que fuese pues tan cercano a la realidad como Malviviendo, y Malviviendo es cercano a la realidad porque teníamos el mismo presupuesto que pues la gente de la calle normal. Quiero decir, hablamos de un barrio como probablemente vivan el 80% de los españoles y hablamos de gente que tenía problemas. Entonces creo que la gente primero empatizó mucho con nosotros por el producto, porque era muy cercano a lo que ellos vivían, y por otro lado porque también sabían un poco de nuestra historia. Entonces creo que nos hicimos muy amigos de mucha gente de repente, ¿no? Demostrándoles que se podía hacer aunque no se tuviese nada, ¿no? Yo creo que si el cine lo hacen los jóvenes, también le puede llegar más a los jóvenes. Al final es un poco una cuestión, como decir, del público para el público, ¿no? Tú haces algo es decir, es un medio de comunicación el cine, entonces tienes que tratar de hablar de cosas que estén al alcance y rodeen a las personas jóvenes y que de alguna manera les interese, forme parte de su vida, ellos se sienten identificados. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Hay que buscar temas de interés. Creo yo, hay que tratar ciertas cosas que a los jóvenes realmente les interesen. ¿Y qué le interesa a un joven, no? Todos hemos sido jóvenes. Yo todavía soy un joven, ¿no? Supongo, no me quiero considerar mayor. Entonces,
Pero hay que pensar un poco en eso, o qué nos gustaba cuando éramos jóvenes, qué nos movía, recordar un poco cuando uno era joven también, ¿sí, no? Y hablar de lo que uno hubiera querido escuchar o que le contaron cuando era joven, y relacionado a una realidad de aquí. Tendríamos que hacer una reflexión sobre tanto el tipo de público y el tipo de cine que se hace en España para poder, volviendo a lo que comentaba antes, para poder crear una industria y decir, bueno, ¿qué tipo de cine tenemos que hacer? Hacemos estas películas que traen tantos millones de personas al cine, pues a lo mejor tendríamos que hacer más películas de este tipo. O, bueno, creo que se tendría que plantear un debate en ese sentido. Yo creo que aquí en España tenemos un prejuicio mal visto del concepto de cine comercial. Es como de, no, yo no hago cine comercial. No. O sea, como si me molestara hacer cine para llenar las salas. No, a ver, señores, yo trabajo en esto y yo lo que quiero es que la gente vea mi trabajo, o sea, la mayor cantidad de gente posible. Quiero llenar las salas. Es verdad que hay buen cine comercial y hay mal cine comercial. Y se puede hacer buen cine comercial. La historia del cine está llena de películas maravillosas y comerciales. Yo no estoy enfocado en hacer cine para España. No me interesa, ¿sabes? Es una cosa que no me interesa nada, además. Me interesa el mercado chino, me interesa el mercado ruso, el mercado norteamericano, Australia, etcétera, ¿no? Porque un día habrá un productor ahí que diga, coño, estoy buscando un director para una película, no lo encuentro, y se ve tu mierda de película a las 12 de la noche en la cadena tal, se deja dormir el tipo, pero se levanta y dice, señor, me dejé dormir, pero estaba guapa la película, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? O sea, me dormí con ella, ¿no? ¿Sabes? Que yo además, muchas de las películas favoritas son esas de las que yo me dormía con ellas, ¿no? Que llegue el intelectual de turno y te diga, que tú ves películas de Bud Spencer, pero si eso es una mierda, claro, pero tú la has visto. ¿Sabes lo que te digo? Porque sabes que es una mierda. ¿Sabes lo que te digo? O sea, y ese es el éxito arrollador de cualquier negocio, ¿no? De cualquier negocio cinematográfico. Aburrir yo creo que es fácil. Es decir, la gente que está empeñada en contar, digamos, sus propias neuras, problemas y emociones de una forma absolutamente solipsista o de una forma, en fin, que no tiene en cuenta la mirada del otro, la mirada del espectador y sus reflexiones, sentimientos y demás. En fin, me parece estupendo y me parece maravilloso, pero yo creo que hay muchos espectadores a los que no se los parece, ¿no? Es que yo no sé decir qué es el público, ¿no? Es decir, yo creo que el público es capaz de ver cualquier cosa. Otra cosa es que tenga ese motor o ese empuje o incluso esa posibilidad para ver y entender cualquier cosa. O sea, mis películas no utilizan una narrativa canónica, hegemónica, no la utilizan. Pero yo estoy convencido, no, lo he vivido, que todo el mundo está capacitado para entender esa película que se está proponiendo. Lo que pasa que eso sí, es otro tipo de lenguaje. Y qué pena me da que solo nos separe eso, ¿no? Y no seas capaz de entrar en esa propuesta, ¿no? El ser humano es radical, los artistas somos más radicales aún, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender a abrir la cabeza y la mente y aceptar todo tipo de miradas, ¿no? Y en ese sentido sí, que venga al público es maravilloso, pero también que se hagan cosas que no vaya nadie también es maravilloso, porque quizá dentro de 20 años eso sea lo que, ¿no? Véanse el ejemplo de Van Gogh, ¿no? Que nadie compraba un cuadro y mira hoy en día se venden por 700 millones de dólares, ¿no? Hay una ruptura muy clara entre la sociedad y los cineastas canarios. O sea, gran parte de la sociedad, bueno, casi la mayoría de la sociedad canaria no conoce el cine o de las cosas que se hacen aquí. ¿Cómo solucionar eso? Pues bueno, promocionarlo al máximo, ¿no? La tele vuelve a jugar un papel fundamental. Los festivales son muy importantes, el Festival de Las Palmas y cada uno de los festivales que se hacen aquí son importantes de cara a la promoción, pero claro, se queda también dentro del mundillo, la gente no se atreve a ir, no sé, no hay películas, digamos, que realmente le lleguen a la sociedad. Es también una pregunta que nos deberíamos hacer, que a lo mejor estamos fallando nosotros, los realizadores, ¿no? Que a lo mejor nuestras historias no llegan, no lo sé.
busca y captura, a ver si encontramos a estos dos cabrones. Menudo problema si nos viene el cine. Ya lo puedes decir. Tenemos que pillar a estos hijos de puta como sea. Ese chaval tenía mujer ahí. Hoy nos hemos levantado con la triste noticia de un suceso, la horripilante muerte de Hipólito Ramírez Pérez, un joven de tan solo 25 años. Yo lo que creo es que lo que ocurre es que se ha diversificado mucho el tipo de propuestas que hay, y eso es de las cosas más interesantes actualmente, es eso, que no estamos hablando únicamente de un tipo de proyecto o de acción o de aventuras o de autor ni siquiera, ¿no? Sino que hay una cantidad de registros tan distintos actualmente. Entonces, cuando te encuentras con un concepto muy sencillo, que con una cámara digital se puede llevar a cabo en tan solo, a lo mejor, lo que tú dices, 30 segundos, pues rompe muchos esquemas. Es decir, yo creo que a nivel técnico se ha producido una revolución en la historia del cine. Ahora estamos viviendo la revolución formal de esa revolución técnica, que es lo que cuesta de alguna manera comprender, pero creo que es lo fascinante, ese cambio que hoy por hoy está generando como incomodidad, pero esa incomodidad tiene que entenderse para como asentar una nueva forma de narrar que va a enriquecer muchísimo el cine cuando se vaya comprendiendo, siempre que, como digo, haya lugares para entender la imagen desde una perspectiva más compleja. La narrativa clásica ha estado ahí desde siempre y seguirá estando. ¿Por qué? Porque es la forma de contar historia y la forma en la que a la gente le llegue lo que tú quieres expresar. Pero simplemente las cosas como son. O sea, grabar como una cabra se acerca y se te queda durante 20 segundos mirando a la cámara, no sé qué historia quieres contar. La historia que es que una cámara se ha acercado con un rebaño de cabras y se ha parado delante de la cámara a mirar. Está claro que ese tipo de cosas son tan abiertas que puedes sacar cualquier tipo de valoración. Si dejas algo un poco abierto, se puede convertir en algo muchísimo mayor de lo que tú has hecho. Y esa es la facilidad, entre comillas, que tiene lo abstracto. Que tú puedes generar, que cada uno se genere su historia. Y al final dices, oh, qué bueno, han querido contar esto. No, he grabado como unas cabras se acercaban a la cámara. Y luego tú te has montado tu historia en la cabeza. Eso es fantástico, que ante una acción haya una reacción, ¿no? Eso es lo que nos hace movernos, ¿no? Y lo que hace que de pronto un panorama audiovisual sea rico, ¿no? En esa capacidad de más crítica de posicionarte ante el otro y decir, hostia, qué mierda de cine raro que estás haciendo, ¿no? Me estás jodiendo al público, ¿no? Me estás metiendo en un saco de cine canario es lo que tú haces, eres un raro, tu cine es un raro, no le gusta a la gente. Es interesante porque hace que haya como mayor pluralidad de miradas, y de hecho, y es interesante porque de pronto es tan guay que las cosas generen dentro amores y odios, ¿no? Lo que es plano, lo que te deja sin más, yo creo que lo olvidas rápido. Ahora, las cosas que te apasionen y que te hagan eso, decir, pues ahora yo quiero hacer algo totalmente contrario a eso porque me han tocado los huevos. Fantástico. Sí, lo que me parece que es un error es la falta de respeto, las acusaciones. Yo creo que hay que reconducirlo eso a un debate, a un diálogo. Eso yo creo que es un buen síntoma, por otro lado. Creo que es un síntoma de vitalidad y de que la gente se toma en serio lo que hace, lo cual está muy bien. Si no sucediera esto, yo creo que el cine en Canarias dentro de 3 días ya estaría muerto. Yo lo veo una situación, la verdad, bastante trágica, porque lo veo muy escindido, ¿no? Hay como dos ramas muy extremas que prácticamente no dialogan entre sí, que es un poco el inicio de esta conversación también, ¿no? Entonces, por un lado, como digo, hay un tipo de mirada cinematográfica pues muy desde la perspectiva del entretenimiento, y por otro, sin embargo, otro tipo de propuesta que es mucho más endogámica y mucho más cerrada, y por eso también muy peligrosa, pero para mí la más interesante, que es la que está cuestionándose, la que quiere realmente pensar la imagen, romper con códigos, intentar contar temas inquietantes en la sociedad actual con la forma que
requiere o que se considera que puede ser interesante, pero que es un poco la problemática actual. Ahí queda, ¿no? Queda en una especie de círculo que no está conexionado con este otro ámbito. En el cine de ahora en Canarias sería Pantaleón como el extremo de máximo cine de autor auténtico y bastante puro el tío, y luego está Jaime Falero, que es la onda más violenta, más Tarantino, más comercial, que también está muy bien, que tiene, me gusta mucho, tiene su rollo. Y yo creo que ahí hay un espectro que muy interesante, ¿no? Y luego está también el Alayón, que es como más Ken Loach, más cine más comprometido, tal. Hombre, yo no sé si el cine canario se mueve en los extremos de David Pantaleón y Jaime Falero, como comentan ustedes, pero yo creo que lo que hay que hacer es que ni una cosa ni la otra, si es que lo mío tampoco es muy saludable, ¿sabes? Y lo de Pantaleón yo creo que tampoco, ¿no? Entonces yo creo que, al menos lo que a mí me gusta es un equilibrio en el punto medio. Yo creo que una buena película tiene que entretenerte y tiene que hacerte pensar. Y después también lo leí el otro día por ahí, es verdad, también te tiene que emocionar, eso es lo más importante, pero yo creo que ahí hay que hacer un equilibrio entre todos esos valores. Este tipo de cine, que es el que a mí más me interesa, es curioso porque, sin embargo, está como hoy por hoy entre dos aguas, ¿no? No es ni el narrativo clásico, por tanto no gusta o no interesa a esa gente que no le interesa ir al cine para sentirse inquieta o molesta o incómoda, pero ese cine de ruptura total a nivel formal tampoco le interesa, ¿no? Entonces, hoy por hoy yo personalmente sí que me encuentro en una situación de dos mundos que no terminan de encajar, y eso a mí personalmente como creadora me preocupa mucho. Creo, bajo mi punto de vista, que lo que tú planteas con tu proyecto es que la persona que lo ve le agrade de algún modo lo que está viendo, ya sea terror, experimental, narrativo, musical, lo que sea. Que la persona que se siente disfrute de lo que está viendo, ¿vale? O sufra, pero porque la quiere hacer sufrir, ¿no? Si es un drama o lo que sea. Y creo que la base está en aquello que te mueve aquí. Si te mueve algo aquí dentro, ya tiene algún tipo de valor. Pero si lo que yo estoy viendo es un tipo tirando los muebles en una casa, por poner un ejemplo, cosa que he visto, sin ningún sentido, creo que ahí está el fallo, el error, el no saber dividir. Por lo menos el cineasta del cine narrativo escribe las secuencias y las prepara de tal modo que quiere llevar al espectador a un sentimiento, a una sensación. También el que hace cine experimental, de corazón, sin ego, creo que quiere llegar a lo mismo. El problema está cuando te da igual, cuando te considera lo suficientemente, no sé cómo decirlo, bueno o no bueno, para que te dé igual lo que opine el espectador. Ahí creo que está el error. Fatal, pero él fue con la promesa de mandarlas a buscar. Ella estaba ilusionada porque nosotros íbamos a ir. Pero en esa época no era yo sola, éramos todas. Todas teníamos que vivir así, trabajando y criando a nuestros hijos y atendiéndolos, y los maridos atendiéndolos, y algunos se fueron y no volvieron. Hay de todo. La dificultad de las historias, es decir, no es fácil. Esta profesión no es nada fácil. Igual que escribir un libro, no es fácil, es decir, no es fácil emocionar a la gente. Puedes dominar la técnica o no, pero si tú con el relato y el montaje o el ritmo, la música, todo su conjunto no te emociona, no vale para nada. Yo creo que actualmente hay una carencia en lo que es el guión, el trabajar el guión. Y eso se nota cuando ves un trabajo, lo que estábamos hablando antes sobre los últimos 10 años de cortometraje. Han mejorado, pero vamos, de forma abismal en lo que es la parte técnica, en lo que es la realización. Sin embargo, a nivel de la historia, ahí todavía hay carencias, y eso quizás es una asignatura pendiente por parte de los artistas canarios del audiovisual.
Básicamente, a mí mi fuente de inspiración es casi todos mis trabajos ha sido lo cotidiano, ¿no? Es decir, tratar de mirar en esa intrahistoria de la que hablaba Unamuno, es decir, mirar por debajo de esos grandes titulares de los periódicos, de esas grandes estatuas de las plazas, ¿no? Y tratar de mirar en esa capa suboceánica que hay debajo del fondo del mar, ¿no? Donde de alguna forma pues se mueve esa cotidianidad, esa vida de alguna forma de gente corriente que hace su trabajo, etcétera. Y a partir de ahí, de alguna forma, llegar a cuestiones pues más sociales, antropológicas también, filosóficas. A mí con Ancine me ha gustado vivir, además sin pretenderlo incluso, porque no, son cosas que ni me planteaba al empezar el proyecto, porque yo empecé porque me apetecía muchísimo hacerlo. Pero sí que vi que se rompían moldes, ideas preconcebidas, como que lo canario no interesa. Que me lo llegaron a decir incluso políticos, ¿no? Que no interesa ni en Canarias. Eso sí es verdad, y Almodóvar es uno de los primeros que siempre lo ha dicho, que uno nunca debe olvidar de dónde es sus raíces, ¿no? Y sí es verdad, o sea, no debes olvidar, dejar de tener los pies en la tierra y olvidar cuáles son tus raíces, cuáles son tus orígenes y sobre todo cuáles son tus experiencias, porque yo creo que lo mejor que se puede hacer como creador es escribir o dirigir sobre experiencias que tú hayas tenido, sobre vivencias tuyas propias o de tu propio entorno, cosas que te resulten cercanas. Esa será la mejor manera en que puedas transmitir algo y la mejor manera en que llegues al espectador. No es una cuestión de hacerlo narrativo sí o narrativo no, porque dentro de lo narrativo puede contar mucho o no contar absolutamente nada. O sea, que sea narrativo no te garantiza absolutamente un buen resultado, ¿no? Tampoco la experimentación tiene por qué ser, solo experimentación. Lo que me llama la atención es ver que sacan historias de cosas que tienes claro que no has vivido, ¿no? Que no tienen nada que ver con sus historias personales, ¿no? Yo creo que eso es la frialdad que yo he podido experimentar cuando he visto cine, que tú dices, joder, es que esta peli te deja frío. Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces creo que es importante eso, hablar de lo que conoces y al conocerlo también es mucho más fácil de escribir. Por ejemplo, en Hora 67, los dos personajes de los dos chavales son dos personajes que bueno, probablemente he conocido a gente muy así, ¿no? Sé cómo hablan, sé cómo reaccionan, sé que no son muy listos y que de repente sacan conclusiones que son cómicas, pero que para ellos son súper serias, ¿no? Conozco a gente que sin tener ninguna posibilidad y encerrados en un pueblo o barrio muy concreto han querido, por ejemplo, triunfar en el rap. Conozco a un chaval muy concreto que estaba obligado a vivir en su contra en un sitio que odiaba y con un sueño que probablemente nunca iba a cumplir, ¿no? Ese tipo de gente son la gente real y la gente que nosotros reconocemos. Y luego hay otra cuestión que también, no sé, he reflexionado un poco sobre ello, que es el tema de un poco la temática que en esos momentos preocupa más bien a los cineastas, digamos, de la gente joven que, digamos, está haciendo esas películas de 10 minutos, de 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Y son temas, más bien, temas que creo que les preocupan directamente. Es un poco, no tanto qué es lo que le ocurre al país, sino qué es lo que me ocurre a mí. Evidentemente, lo que me ocurre a mí es consecuencia de lo que ocurre al país, ¿no? Y entonces eso, nadie graba los desahucios de la policía, nadie hace una película con eso. Hay gente que sí, pero son una minoría, ¿no? Los porrazos de la policía, las manifestaciones, nadie hace ficción con eso. Casi nadie. ¿Por qué? No lo sé. Pero desde luego te aseguro que es una obligación, si nos consideramos a nosotros mismos artistas, es una obligación que hagamos eso, y no lo estamos haciendo. O sea, tenemos la obligación como artistas de nuestra época de contar eso. Igual que Goya pintó los fusilamientos de allí contra el muro aquel, nosotros deberíamos contar eso. Y no lo estamos haciendo en muchas ocasiones, ¿no? Sí, quizás, bueno, ahora sí que parece que surgen más esas historias, ¿no? Pero tanto una cosa como otra también, si se convierte en moda y lo hacemos, si tampoco tienes una vinculación con ese mundo y te pones a narrar cosas que tampoco has vivido, pues me parece que caeríamos un poco en lo mismo, ¿no? En el mismo
el mismo tipo de vacío, ¿no? Pero para muchos el cine exclusivamente es evasión, y el cine que hay en los multicines es cine de evasión, y para que ya la gente dice, no, para que voy a ver una peli de problemas sociales, ya tengo los míos. ¡Joder! Sí, totalmente. Totalmente. No. Pero porque él se ascribe a esa corriente. Pero que de pronto yo entendía tu pregunta, por eso hemos entrado en la polémica, como ese sentido de decir, no, el cine canario, no, como yo entiendo la pregunta, tiene que hablar sobre los problemas sociales de nuestras islas o sobre el estado de la, ¿no? Y no tenemos que dar valor a las cosas por ese mero hecho, ¿no? O decir esto es como el típico canon del cortometrajista, por decirlo, ¿no? Típico corto de inmigración o de violencia de género o de la crisis, ¿no? Que son muy valorados en los festivales, en muchos festivales, sí, pero ¿no? Que arrasan en premios. Que de pronto hay como una obligación de hablar de ciertos temas porque al final está esa onda de... No, está bien hablar de estas cosas. Y la idea es cuánto cerca estás tú de ese tema. Es decir, exacto. Tú puedes ir a grabar algo social, pero ¿cuánto te afecta a ti? Entonces, bueno, yo creo que contar historias forma parte de contar lo que te rodea y lo que tú sabes, ¿no? Que lo demás es un poco, pues sí, crear con mucha imaginación a lo mejor una película de ciencia ficción o lo que sea, que también tiene un mérito enorme. Pero a mí me interesa más esa vertiente más basada en la realidad. En ese sentido sí creo que hace falta un poquito más de conciencia social, de cómo el cine puede reflejar. Yo creo que no hay todavía un compromiso muy potente o claramente definido por el tema social en Canarias. Yo pienso que los problemas sociales es importante que estén reflejados, pero que no sea una cosa evidente, sino que lo puedas deducir a través de la historia que te cuentan, que sea otro tipo de historia y que subyacente a esta historia puede haber un problema social, puedes estar hablando de un problema social, pero para mí siempre tienes que ponérselo al espectador como un caramelo, porque si no el espectador es muy difícil que vaya a ver tu película, ¿no? Entonces creo que los artistas siempre hemos sido agitadores y nos falta volver a tener esa posición. ¿Y qué pasa? Bueno, yo por ejemplo pues soy un matado, ¿no? Estoy empezando, pero a mí me encantaría poder agitar. Con permiso, Javi, que nos metimos por aquí. Nada, bien. Está todo un desastre, carajo. Ahora lo tenemos que poner a hacer hablar. Ya, pero esto está hecho solo con plastilina. Sí. Enteramente con plastilina. Enteramente, sí. Está guapo. Sí, está muy gracioso, la verdad. Sí, claro, como el típico... El rollo en Nueva York y tal, el plató de... ¿Y quién lo hace? ¿Los muñecos? Lo hago yo, todos. Los decorados, todos los he hecho yo. Absolutamente todos. Sí, este es medio monstruo ahí que estamos haciendo para otro proyecto de animación. Este es como una criaturilla ahí rara. Y luego tienen aquí estos otros. Este es otro personaje que es muy gracioso. Es muy kitsch español, un poco... Este muñeco le hemos puesto esto para animarlo porque va en plano americano y lo de mover las piernas es un coñazo, entonces le hemos puesto esta base, ¿no? Y va con el tipo ahí todo ordinario, ¿no? Es todo un poco ordinario, ¿no? Estamos trabajando eso, las tres principales vocales, la A, la O y la U. Claro. Entonces cada vez que tenemos, marcamos sílabas y lo vamos anotando, entonces tenemos una frase que son tantas sílabas, entonces hay pues 3 A y una U, ¿sabes? Estamos ahí con eso, una especie de cálculo con el que sacamos adelante el tema. Aquí hicimos un traveling, estamos aprendiendo con los traveling. Claro, que lo haces con el tripodito ese. El tripodito ese y unas varillas que le pongo pegadas con silicona y entonces ya puedo ir con una precisión exacta. Yo lo pongo aquí y por ejemplo esto lo pego con silicona. Quiero hacer un traveling al presentador. No creo que llegue a haber aquí una industria más. Y voy cada fotograma. Creo que es imposible, sinceramente. Es una pena porque de eso viviría la maquilladora, viviría el sonidista, viviría un montón de gente que ahora no puede vivir de eso. Y entonces, así todo, nos seguimos tomando con una profesionalidad que es bastante digna, ¿no? La gente, aún sabiendo que su película a lo mejor no va a llegar a ningún lado, no quiere, no es, me la quito de encima y ya está, no. Nos tomamos en serio y lo hacemos con la mayor profesionalidad que podemos.
Y yo creo que eso es lo más bonito de todo esto, ¿no? Que aunque sepamos que en el 90% de los casos no vamos a llegar, sigamos adelante, ¿no? Es como un no rendirte jamás. Y yo creo que eso es lo más bonito de todo esto. De hecho, nosotros todavía de momento tenemos que ser humildes y saber en qué momento estamos, ¿no? Estamos en un momento incipiente, estamos empezando a crecer, está empezando a germinar, si es que llega algún día a brotar algo del cine de Canarias, ¿no? Tenemos mucho retraso con respecto a otros lugares de Europa, del mundo, incluso de España, ¿no? Aquí no tenemos ni ayudas institucionales, ni apoyos políticos, ni siquiera reconocimiento social. Estamos empezando a decir, hola, estamos aquí, háganos caso, y nosotros también tenemos derecho a vivir aquí y ejercer nuestra profesión, y podemos vivir de esto desde aquí, ¿no? Estamos enfrentándonos a un cambio ahora en la que tendríamos que barrer a una generación de gente que huele ya a muñeca vieja y que está manejando los hilos de todo esto, para dejar paso a gente que realmente pues creo que puede conectar más con el público. Ya te digo, yo confío en que esta crisis sea para mejor, que esté cambiando el concepto, esté barriendo un poco con mucha morralla de la vieja escuela del cine que había, de mucho, si estuviera Pablo Iglesias diría mucha casta, que salga gente nueva, fresca, con ganas de hacer cosas, y que su intención sea esa, ganas de hacer cosas y no depender tanto digamos, de la teta que te alimenta, ¿sabes? En ese sentido sí que veo que hay mucha gente que está empezando a hacer cosas muy serias, muy potentes, con mucha calidad. Cada vez la gente se toma más en serio el trabajo y nota más profesionalidad y sobre todo distintas miradas, que eso también me parece muy interesante. Puede haber un cine más alternativo y un cine más comercial, que puede haber un cine que busque espectadores y otro cine que no busque espectadores. Las temáticas también completamente opuestas en ocasiones, ¿no? Y mientras más rico sea esa variedad, mejor nos va a ir. Yo desde luego creo como productora en el talento, y que lo que hay que incentivar son las ideas. Si nosotros generamos marcas y generamos algo que realmente el capital humano sea lo que valga, pues eso lo podremos aprovechar y en el futuro. Si lo que hacemos es un service para alguien que en cuanto tenga el dinero se va, pues realmente estamos desaprovechando muchas oportunidades. Por eso creo fervientemente en el tema de los dibujos animados, pero los dibujos animados hechos en Canarias. Mi consejo, si quieres que esto sea tu carrera, fórmate aquí y luego sal fuera. Búscate la vida afuera, porque aquí el campo es limitado. Claro, nosotros hemos dado todo durante estos 40 años. Todo, y más. Que se vea o no se vea, que lo crean o no lo crean, que lo tengan. Pues eso es otra cosa. Pero que lo demos todo, es hasta quemarnos. No estamos ahora a estas alturas para seguir batallando y quemándonos más en ese sentido. Hay un productor, muy bien, pon el dinero a la mesa, nosotros hacemos la mejor película que podamos hacer. Pero ya ir a batallar y comprometernos personalmente, no sé, no puede ser. Ese momento ya pasó, ya lo hicimos. Si no tienes una televisión detrás que te apoye un proyecto y te haga un lanzamiento como tiene que ser, o sea, una película tiene que gastarse un tanto de dinero muy importante del presupuesto en promoción. Si no tienes eso, se quedan pocas opciones, que es o hacer cortometrajes y buscarte la vida en festivales, o hacer documentales, este tipo de trabajo que están haciendo ustedes, documentales. Y luego la animación, el stop motion, que es en lo que me estoy metiendo yo de cabeza, que estoy entusiasmado. Si no tienes un enchufe y no eres amiguete de un tío, de nadie de Telecinco, Antena 3, Canal Plus o tal, y no tienes un enchufe potente, no te vas a comer nada nunca, porque no te van a promocionar tu película y tú no existes. Sí, se estrenará en algún centro cultural. Y lo único que puedes llegar a algo, yo creo, en este mundo del cine independiente es a través de los cortos, los documentales y la animación. Yo pediría quizá a los jóvenes talentos que están emergiendo y que están haciendo cine que, no lo sé, a lo mejor lo están haciendo, pero que se unan también y tengan una voz común, ¿no? Porque nosotros vamos a estar con ellos, los que llevamos más años en esto. El desafío está ahora en esto que se construyó un poco en la época de bonanza, de productoras, de catálogos, de cortos y de primeras películas, que se pueda desarrollar, o sea, que podamos incorporar nueva gente, pero que esta gente, que hay algunos directores con talento, me parece a mí, algunos técnicos con talento, algunos actores muy buenos, puedan realmente vivir de eso. Si no, será un fracaso como sociedad que no hayamos conseguido crear un cine canario, o un cine español hecho en Canarias, o lo que sea, ¿no? Un cine hecho en Canarias simplemente. Hay que seguir contando historias. Al final la gente siempre demanda que se cuenten historias. Hay que hacerlo de una manera u otra. Que no nos dan dinero, pues
Los hacemos con muñecos o con espacios pequeños y con otro tipo de cosas, pero yo creo que a mí, vamos, no, siempre seguiré haciéndolo, contando historias de alguna manera. Y a todos aquellos que se quieran dedicar al audiovisual, que si realmente te levantas pensando en cine y te acuestas pensando en cine, eres cineasta, que vayas a por ello, ¿vale? Que no pierdes nada. El futuro del cine canario es en España. Uf, madre mía. Creo que hay un montón de cosas que hacer en el término legislativo, que hay que dar al cine difícil, al cine experimental, al cine débil, al cine frágil, perdón, no débil, frágil, que al final es el cine que cambia la historia, y sabemos que las películas que han tenido más influencia en futuras generaciones han sido fracasos comerciales, películas que no tuvieron ni siquiera el mínimo público cuando se estrenaron, y ese es el cine que hay que cuidar. Para el cine canario, como para cualquier cosa en la vida, lo más importante para mí primero es que pase lo que pase, y pase quien pase, podamos sobrevivir. Sea mi caso, sea el caso de alguien que esté mejor que yo, o sea el caso de alguien que pase en 3 años, 5 años y sea un actor y lleve 3 años o 5 años trabajando como cajero en Carrefour, que nunca tiren la toalla. Eso es lo primero. No podemos tirar la toalla porque entonces estaríamos acabando con nosotros mismos. Eso por un lado. Y por otro lado, discusiones aparte, que siempre las habrá y además son necesarias, no solo porque sean divertidas en Facebook, sino porque son necesarias porque de las discusiones se crece. Tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que trabajar juntos para lo que tenemos que conseguir, que son muchas cosas, ni más ni menos que las que nos corresponden y las que nos merecemos. Hay que hablar de un cine canario, hay que hablar de un cine que se hace en situaciones de dificultad, de necesidad, pero que se hace con empeño, que se hace con talento y que se hace con necesidad de llegar al público. Aunque sea más experimental, aunque sea más narrativo, yo creo que todos los cineastas necesitan generar un público para su cine. Y en ello están buscando la forma no solo de sacar adelante sus películas, sino de generar un público para este tipo de cine. Cuando tengamos ese público, quizás ya sí podamos definir con mejor claridad qué es cine canario. Qué bonita la farola que ilumina esa chiquilla de mi barrio que me enamora. Como brilla la laguna al cobijo de los montes donde se baña la luna. Me espera pálida y sola, como una nube sin viento sobre un campo de amapolas. Si la muerte viene a verme, dile que no me despierte antes de que salga el sol. Y antes de que salga el sol, que la noche me convierte en un pájaro silvestre que anida en su corazón.
A ver si no. Señores, coro. 1, 2 y 3. ¡Quiero ver Edificio España! Bien.